Todo lo que hacemos por nosotros se muere con nosotros, lo sepultan con nosotros, nuestros trofeos y todas esas cosas. Pero a diferencia, lo que hacemos por otros, eso es diferente, eso es trascendental, eso es inmortal, eso nunca muere. Hola amigos, un cordial saludo una vez más. Estoy compartiéndoles aquí una frase que nos gusta, que he visto en los perfiles de algunos de nuestros amigos, hermanos y líderes, y que la hemos recordado muchas veces y que resalta y connota el verdadero propósito de vivir. Gracias damos a Dios porque creyendo en la magnitud de su sacrificio, es que nos sentimos perdonados y restaurados, aunque, como el apóstol Pablo lo expresa él mismo, era un homicida, era un detractor, era un perseguidor. Mi lista es también muy parecida a la del apóstol Pablo, pero gracias a Dios que él nos rescató y nos tuvo misericordia. Seguimos siendo igual que todos los seres humanos, solo que creemos que Él es el Rey del universo. Él es el, como lo dice Isaías 33, que para muchos es difícil de comprender, donde Él dice, yo soy el Rey, que sería lo equivalente al presidente de la República, es decir, la máxima autoridad de una nación encargado de proteger la ley, las normas, la Constitución. Dice, yo soy el Rey. Pero también dice, y yo soy el legislador, es decir, el que legisla sobre las normas que van a regir esa nación. Pero también a la vez, además del rey y del legislador, soy el juez, es decir, el encargado de hacer que las cosas tengan un peso, un juicio justo. Pero además de esos tres, también soy el abogado salvador. Entonces, si yo soy el que da, soy el encargado, la máxima autoridad que vela para que las cosas se hagan, pero además también soy el legislador, el que establece los parámetros del Código Penal que castiga y sanciona la infracción. Soy el juez también que debe velar que se haga una justicia y que cuando la justicia sea quebrantada, sea resarcida. Pero además de eso, para aquel que no tiene quien lo defienda, soy su abogado y su salvador. Eso es extraordinario y está escrito de otra manera en el capítulo 8 del libro de Romanos que leíamos ayer en nuestro servicio de conexión y adoración. Recuerden que no lo llamamos dominical para no entrar en el juego de imposición religiosa. Entonces ahí dice, ¿quién acusará a los escogidos? ¿Cómo les parece? ¿Quién podrá acusar a alguien? ¿Verdad? Ven un segundo. La cámara. ¿Quién podrá acusar? ¿Quién podrá hacer daño? ¿Quién te podrá separar? Es una póliza VIP de seguridad absoluta donde no nos perdemos. Por eso no tenemos que temerle nada a nadie. No tenemos que andar llenos de miedo, llenos de temor, de inseguridad, pensando que algo nos va a fallar y que no vamos a poder seguir adelante. Debemos aprender a confiar en que estamos seguros, totalmente seguros, en las manos del Señor. Teniendo la certeza que si estamos en Él, ninguno se perderá. Bueno,
Así estamos en este proceso de seguir a Dios y le estamos creyendo a Él que el que empezó la obra la perfeccionará. Sí estamos invitando a muchos amigos que quieran hacer la diferencia de un evangelio contracultural, un evangelio cognitivo, un evangelio basado en el verdadero modelo que Jesús dejó para poder impactar el mundo. Nos hemos dado cuenta que en las cartas y que en los 4 evangelios que quedaron, el único que tiene cuatro biografías, 4 cronologías, es Jesús el Cristo. Es irrefutable. Es según la lógica, según la práctica forense, según los mitos, un mito solo se da en la segunda generación. ¿Sabían eso? Porque si se da en la primera generación, hay quien lo pueda refutar. Y eso hace que los escritos más grandes de los grandes profetas, el budismo y el islam, se han escrito entre 300, 500 y hasta 1000 años después de sus autores, o sea, se aplican para un mito. Pero nuestros escritores del Nuevo Pacto empezaron a escribir prácticamente en el año 45, 50 y 60. Es decir, los que estuvieron con Jesús estaban vivos. Tomando un poco del sarcasmo de César Vidal, no es que Mateo estuviera debajo de la cruz, pues escribiendo las notas, el evangelio, pero sí tomando las notas. Estamos en lo que llamaríamos la inteligencia de la fe y no un evangelio emocional, no un evangelio lleno de supersticiones y fetiches. Nuestro deseo no es hacer ver que está mal, sino la forma en que está bien. Lo otro es un descarte selectivo de el intelecto y de la parte cognitiva. Hoy vamos a mirar una parte ya vamos a empezar el capítulo 6 y nos hemos dado cuenta lo extraordinario que es este manual de instrucciones, de verdad. Los que les gusta leer se dan cuenta que esto es fascinante. Y hoy vamos a hablar sobre el protagonismo, sobre esa falsa devoción, ese deseo, la filantropía que nace como una forma. Filántropos es una palabra compuesta por filos, que es la palabra griego para amigos, y antropos siempre va a ser hombre, amigos del hombre. Entonces, por eso grandes hombres. Warren Buffett dice que donó $40,000 millones. La fundación de Bill Gates y su esposita, que mueve dinero por todo el mundo. Todo eso se muestra para que la humanidad muestre que somos buenos si hacemos cosas. Se llama técnicamente un jalonador social. Pero Cristo enseñó todo lo contrario. Ahora Él nos va a enseñar cómo es que nosotros debemos ayudar. O sea, aquí en Colombia y en América Latina, cuando regalamos un tamal, hacemos una fiesta para que nos vean que regalamos un tamal. Me da mucho gusto que estaba mirando que en Alemania, cuando querían ayudar a algunas personas, tenían un lugar como privado y las personas iban y colocaban sus bolsas de mercado allá y nadie se enteraba. Bueno, el Midrash dice que había una cámara secreta donde por un lado entraba el que entregaba la ofrenda y el que la recibía para no exponerlo, para no avergonzarlo. Es increíble, ¿verdad? El mensaje de Cristo, que todo esto se haya escrito hace más de 2000 años y todavía no lo estemos aplicando, ¿verdad? Así es. Una pregunta que me hizo pensar mucho es que leí en un libro que me dije, si tú tuvieras la oportunidad de salvar el mundo, pero nadie se enteraría de que tú lo vas a hacer, ¿lo harías? ¿O lo harías con la misma devoción? ¿Qué quiere decir eso? Sí, las películas de Hollywood resaltan eso. El salvador del mundo, el que se queda en el cometa por allá en Armagedón que detalla la bomba. Entonces todos lo ven y dicen, todos lloran, qué gran hombre eres. Pero ¿qué pasa cuando tuviésemos que morir por el mundo, pero nadie se enterara? Nos quedaríamos sin el capítulo del protagonista, porque ese es el ego del hombre, ¿sí?
Si en el día a día tú tuvieras que callar y perdonar y seguir conviviendo con esa persona que te ofendió, teniendo la suficiente reserva emocional, que es lo que significa bienaventurados los pobres en espíritu, que ese versículo sí que no lo hemos entendido, es lo que quiere decir bienaventurados los pobres en espíritu, son esos que no tienen su reserva emocional autónoma, sino que la ponen en el carácter de Cristo. A eso es lo que se refiere. Entonces llegamos a un capítulo donde el Señor Jesús está todas estas enseñanzas, y eso es importante que lo tengamos en cuenta, es que Él está ilustrando a sus discípulos, pero está dándole una enseñanza a esos fariseos que estaban ahí juzgándolo. Recuerden que toda la vida de Jesús fue contradicción, como lo dice el escritor a los hebreos, cuando alguien quiere desalentarse porque le dijeron que era feo, flaco, porque no lo quería, porque no cantaba bien, porque no lo hizo bien, él dice, cuando ustedes quieran desmayar, considerad, que significa analicen profundamente, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Porque toda su vida, desde que nace, desde que es engendrado, pudo haber sido apedreado por haber sido concebido en pecado según la ley judía, ¿verdad? Y después tuvo que huir a Egipto y de ahí en adelante él empieza siempre a recibir los ataques de los judíos. Entonces en el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, empezamos con otro de los principios, Jesús y la ofrenda. En la versión Reina Valera dice limosna, pero la expresión correcta nunca será así. Ya nosotros sabemos que detrás de eso siempre hay una carga religiosa. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. ¡Wow! Esto me hace acordar que de todos esos errores que yo he cometido, porque han sido muchos, el listado es muy largo, uno de ellos era ser parte de eso, hacer una congregación muy grande, una especie de colecta pública incitando a los que, ¿cuántos dan tanto? Entonces ahí salía el ego y decía, yo doy la cifra más grande. Entonces es como una pugna, como una subasta. Y cuando no teníamos para dar, nos sentíamos los más miserables y además hacíamos pecar a la gente porque por no quedar en vergüenza, la gente también levantaba la mano y decía, yo voy a dar tanto. Pero era imposible, era para poder que su ego dijera que no era el miserable. Estoy ya aprendiéndole a César Vidal, que no tenía dónde caer muerto, entonces también levantaba la mano. Eso se hace hoy y eso es estratégicamente, fríamente calculado, porque el ego siempre evitará ser ridiculizado en público. Toda esa deformación, de la cual yo les cuento que también vengo, es lo que Jesús les está enseñando a los fariseos. Si ustedes realmente quieren tener mi carácter, no tienen que ser protagonistas. Sirvan sin que nadie lo sepa. Disfrutas esa relación tú conmigo, que yo te voy a saber recompensar. Dice, gracias porque a veces le queremos servir a Dios, pero no hacemos nada por nadie. ¿Qué les digo Jesús a los fariseos? ¿Qué les dijo? Ustedes me honran de labios, pero su corazón no hace lo que realmente deberían hacer, porque ustedes no demuestran eso con sus acciones, ¿verdad? Son enseñanzas muy profundas que rayan en el siglo XXI con todo lo que se ha hecho, con líderes que tienen 2 aviones, palacios de 40 millones de dólares. Pero y nos falta el cristiano ingenuo que dice, pues, yo cumplo con dar, que Dios lo juzgue. No, señorito, no, señorita, tú que me estés escuchando en cualquier lugar del mundo, tú también eres protagonista entonces del caos que tenemos. No se necesita profundizar mucho en este verso, porque creo que todos nosotros nos gustan los aplausos, que hago parte de, que lo hago bien, que me reconocen.
Alguien escribió que los niños lloran por el reconocimiento, pero los adultos nos morimos por él. Nos gustan que nos digan siempre algo, o en público hablar o participar o decir algo o defendernos si de pronto sentimos que fue que no nos entendieron y que yo me equivoqué o que todos, yo les cuento es lo que yo siento, ese soy yo. De pronto a ti también te salpica algo de esto, pero yo me coloco en primer persona porque yo soy eso. Sí, el aplauso, el reconocimiento. Los judíos eran expertos en la manipulación de las emociones. Cuando ellos querían hacer caer a Jesús, ellos le decían, como lo dijo Nicodemo, maestro bueno, sabemos que viene de Dios. ¿Por qué? Porque adular a alguien y reconocerle el ego hace que la persona anule el nivel de criterio y se haga cómplice. ¿De verdad que lo hago bien? Ellos a Jesús siempre lo trataron de manipular por el lado de la adulación, en la cual somos tan vulnerables, ¿verdad? Y entonces como que estamos hablando con alguien y no, y esa persona dijo que le había gustado tu tema. ¿Cómo? ¿Y qué más te dijo? Sí, cuéntame. O sea, como queremos, sí que estamos ahí. Este versículo va en contra de todo ese protagonismo que los fariseos habían convertido en una obra de arte. Entonces dice, guardaos. Es una palabra griega, prosechio, es que dice, no procures siempre llamar la atención, ¿verdad? Es decir, no seas hipócrita. Entonces, guardados de ser vistos. Era porque les encantaba a los fariseos que todo el mundo los considerara justos. Hay otra palabra que tiene que ver con un actor, una persona que se colocaba una máscara, que era un protagonista y era cero corazón. Era todo exterior y demostrar. Para eso estaba rescatando un término que hemos compartido hace muchos días que se llama Serun Tikkun Olam. Nosotros hemos venido a este mundo. Realmente nosotros no hemos querido hacernos cargo de nuestras vidas. ¿Quién de los que está aquí no se sabe esa frase? Quien no tenga una causa por qué morir, pues todavía no ha encontrado la razón de vivir. Nosotros ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si nos dicen que hagamos algo, lo dejamos y no lo hacemos. Ayer hacíamos un inventario de eso. Si nos dicen que tenemos que orar, no oramos. Si decimos que tenemos que hacer aquello, no lo hacemos. El gran desafío del ser humano para definir la palabra liderazgo es hacer lo que tiene que hacer en la vida cotidiana. Punto. No tiene que ser un gurú de 4 cabezas y extraordinario, sino simplemente tener la capacidad de autodirigirnos en las tareas diarias y la forma correcta de comportarnos ante las circunstancias que habitamos todos los días. Esta palabra tikkun olam tiene que ver con eso. Es una palabra hebrea que significa reparar el mundo. Es no estar pensando nosotros en esto que Jesús nos está enseñando, que dejemos de ser protagonistas, de buscar ese reconocimiento. Es más, lo que Jesús está diciendo es que alguien que haga eso no es ciudadano del reino de los cielos. Así lo dice, ¿no? Pueden leer. Cualquiera que haga esto no tendrá parte. La Reina Valera lo coloca como una sentencia a algo, que ese es el modelo religioso, pero realmente es el carácter de alguien, es alguien que todavía no está en el reino de los cielos. Entonces, esta palabra tikkun olam puede ser entendida como una filosofía de vida de aquellos seres humanos que desean dejar una contribución al mundo, haciendo servicio social, mostrando interés por la humanidad, comportándose con bondad, empatía y solidaridad, convirtiéndose así realmente en los transformadores que Cristo quería que nosotros desarrolláramos. Pero cuando leemos la escritura, que lo estábamos compartiendo ayer con un amigo, es increíble cuando él dice, justicia y misericordia quiero. Él siempre lo dice, por allá en Levítico y en Deuteronomio dice, justicia, siempre justicia hacia el vulnerable. Aquí a los fariseos se les dice que él lo que quiere es que nos acordemos de los pobres, de las viudas, de los necesitados y que nosotros seamos el bolsillo, la clínica
los reparadores, los embajadores del reino de los cielos. Ojalá hoy podamos, al recibir este mensaje, hacer una mirada interior y decirle, ven Cristo y toma el control de mi vida y permite que yo pueda realmente darte el primer lugar para hacerlo como lo hacías tú, por amor y mi relación. Y él lo dice, mañana vamos a estar mirando cómo orar, que ahí sí que tenemos una brecha grande. ¿Cómo orar? Nos vamos a dar cuenta mañana. Y dice, Él te sabe recompensar en público. Y eso es suficiente. Quiero esa recompensa, Señor Jesús. Enséñame a no ser tan protagonista, tan fantoche, tan ególatra, todas esas cosas que simplemente luchan con mi mundo espiritual y es simplemente quererme cada día mostrar. ¿Cómo te va a ti? Esta es la ventaja de esta palabra, que es una espada de dos filos y así que ya hizo lo que tenía que hacer conmigo y seguramente también contigo. La pregunta para mí es, ¿y serás como dice Santiago? Como el hombre natural que se contempla en el espejo y escucha, coleccionista de buenos mensajes, pero no hacemos nada. Es una pregunta para ti y yo. De paso para ti, amigo. Nos vemos mañana. Bendiciones para todos.